desarrollo, no queremos propiciar unas pulsaciones muy elevadas. Buscamos en cada descanso normalizar las recuperaciones, ¿vale? Esto es muy importante porque si partimos de la base de que lo que buscamos es la contracción consciente del músculo, si nos fatigamos a nivel cardiovascular, es muy probable que al final de esa fatiga no lleguemos a localizar bien el trabajo. Es uno de los inconvenientes que tiene el trabajar con series compuestas. Llega un momento en el que mueves el peso, te fatigas, pero ya no notas ni con qué lo estás trabajando. Aquí en este caso el modelo de entrenamiento que vamos a hacer es el contrario. Buscamos series simples, buscamos el máximo de contracción por cada serie y luego la recuperación no peca ni de exceso ni de defecto, la necesaria para normalizar las pulsaciones y que no lleguemos a un agotamiento cardiovascular. Estamos trabajando con poleas isolaterales. La ventaja que tienen es que distribuye la carga por cada lado del cuerpo, entonces eso tiene una ventaja evidente de distribución de la carga y por otro lado fomenta más la endopercepción, la contracción consciente, porque hace que cada músculo trabaje sin ayuda del otro. Normalmente cuando se trabajan en ejercicios bilaterales hay una distribución de la curva del peso en el lado fuerte del cuerpo, entonces eso digamos que evita a un lado sentir la contracción del otro. Entonces yo en mi entrenamiento uso mucho el concepto de isolateral. Aquí vamos a ver que el material que tenemos es muy fácil hacerlo, tenemos poleas isolaterales, tenemos máquinas de palanca convergentes isolaterales, entonces a veces es complicado cuando tenemos máquinas que son bilaterales, pero en este caso vamos a hacer casi todo el entrenamiento va a ser isolateral. Vais a ver que cada ejercicio trabaja las dos partes del cuerpo por separado. En este caso estamos utilizando las Power Balls, que son unos agarres que están ideados para que justamente notemos todavía más la contracción del músculo. No es nada revolucionario, es el ejercicio de siempre, único que por el tipo de agarre nos ofrece hacer ángulos y trabajos que con los agarres normales no se puede, ¿vale? Entonces ahora vais a ver un poquito cómo trabaja. Aquí hacemos el recorrido completo porque nos proporciona tensión continua a lo largo de todo el movimiento. Entonces siempre y cuando un ejercicio nos proporcione tensión continua, realizaremos todo el rango de movimiento. Si por ejemplo en algún ejercicio, como decía esta mañana, hay alguna parte del recorrido en la que se pierde la tensión, no tengáis miedo en acortar el recorrido al tramo en el que realmente hay la tensión continua. Es muy habitual ver a gente hacer recorridos cortos, pero si os fijáis suele hacerse mal, porque se hace el recorrido de la zona fácil. ¿Cuál es la zona fácil? En la que implica otros músculos y por lo tanto al implicar otros grupos musculares es más fácil levantar el peso porque ayudan. Aquí se trata de lo contrario, no se trata de acortar el movimiento para hacer la parte fácil, al revés, se trata de acortarlo para hacer la parte difícil, para hacer la parte del movimiento donde más tensión hay. ¿Vale? Aquí lo que estamos buscando todo el tiempo es que en la serie haya tensión constante y consciente, concentrados en ella y que sintamos como un músculo se contrae, ¿vale? Ejercicios solemos utilizar mucho las pirámides ascendentes en las que vamos incrementando el peso y bajando un poco las repeticiones por la lógica ni más ni menos que hacer el primer ejercicio es en el que estamos en reposo, pues las primeras series previas nos sirven un poco para ir conectando el movimiento a nivel conexión neuromuscular, entonces vamos haciéndonos con el ejercicio, vamos calentando a nivel intracelular, no solo el calentamiento de hacer un poco bíceps y tal, sino el calentamiento específico del músculo que vamos a trabajar. Entonces, al empezar por series con menos peso, nos permite familiarizarnos con el movimiento e ir poco a poco incrementando. En este caso, normalmente en el primer ejercicio se suele hacer en pirámide, vamos subiendo el peso, y en los ejercicios posteriores ya es un poco, se puede variar. Puedes trabajar series lineales, es que localizas la carga que te proporciona mayor tensión y haces 3 series iguales, o puedes incluso hacerlas descendente en el segundo ejercicio, que es que empiezas por una carga máxima y vas descendiendo. Yo normalmente en esto, excepto en el primer ejercicio, que la sistémica es calentar el músculo, ir familiarizándome con el movimiento que voy a hacer y con la contracción, los demás ejercicios no me rijo por una pauta fija de subir o bajar el peso. Si por ejemplo en un ejercicio localizo la carga que a mí me está dando la contracción exacta que busco, igual ya no subo ni lo bajo. Si por ejemplo en el segundo ejercicio, en otro ejercicio, coloco un peso y bien se me hace en la primera serie demasiado liviano o demasiado pesado para la contracción que busco, me sirve como serie de aproximación
para la segunda serie es mover el peso y saber ya a ciencia cierta, para el día de hoy, en el momento adecuado, cuál es la carga que me produce. Normalmente cuando encuentro la carga que me produce la tensión muscular que busco, no la suelo mover, ¿vale? Entonces, dependiendo de los ejercicios que elija, habrá algunos que por el tipo de tensión requiera menos peso, en el caso de las poleas, que con muy poquito peso logras aislar muy bien. Los ejercicios compuestos o con pesos libres, ahí nos hará falta una carga mayor para notar bien la contracción, ¿vale? Entonces, ya os digo, en estos ejercicios de polea el peso no suele ser casi nunca muy elevado. En el momento que es muy elevado, porque puedes hacerlo, el problema es que va a derivar esa tensión a otras zonas, haciendo perder el principio de contracción consciente y de que la tensión del ejercicio recaiga en las zonas que nos interesan. Vamos a alternar con la máquina isolateral de Banco Scott, que nos va a permitir a un tiempo, lo bueno es que tiene 2 pilas de placas, nos va a permitir, haciendo los 2 brazos a la par, hacer la misma cantidad de trabajo de manera separada. Yo, en el caso de culturismo o de categorías físicas, busco mucho concepto isolateral, porque lo que nos proporciona además a la larga es una proporción y una simetría muy buenas. Normalmente se fomenta mucho desequilibrios entre el lado diestro y el lado zurdo, y eso con el tiempo se acaba agravando más, porque la zona fuerte, el cuerpo funciona por principio de solidaridad. El músculo grande ayuda al pequeño. El problema es que el grande cada vez se hace más grande y más fuerte, y el pequeño se hace un eslabón débil. Esa es la principal causa de un músculo que no suele reaccionar al estímulo. Normalmente siempre tendemos a darle más trabajo, más series, más repeticiones, y normalmente lo primero que sucede es que el ejercicio no nos está aplicando la tensión adecuada sobre el target que estamos buscando. Entonces, muchas veces, más que pensar en series, repeticiones o la cantidad de esfuerzo hacia un músculo que nos responde, es buscar si los movimientos y la mecánica que estamos haciendo hace que el ejercicio recaiga la tensión sobre la zona que nos interesa. En este caso, la máquina tiene un ángulo muy bueno. Como veis, tiene el punto de flexión, lo tiene muy bien calibrado para la articulación del codo, y además obliga a tener el codo más levantado. No es la misma la contracción que hace un bíceps aquí abajo que con el codo adelante que con el codo arriba. En este caso, el codo arriba nos propicia una tensión máxima en el momento de máxima contracción, acentúa lo que se llama contracción de pico. En el caso del bíceps, es uno de esos músculos que, aunque la máquina tenga tensión continua, no conviene hacer un rango excesivamente largo de movimiento. Suele ser el causante de las lesiones de bíceps. Hace falta sobre todo hacer las 3/4 partes del recorrido que corresponden a la contracción de pico. El intentar alargarlo mucho suele crear problemas en el bíceps. Nos proporciona tensión en el punto de máxima contracción. Es un ejercicio estupendo para enfatizarlo, llegando a pararnos incluso un poquito y posando en la zona en la que hay esa contracción. Cosa que no suele suceder con los pesos libres, en los que normalmente el peso, cuando llegas al punto de contracción, están trabajando músculos sinergistas que suelen robar tensión. Si por ejemplo yo hago un press de banca con mancuernas, no puedo enfatizar mucho la contracción de pico, porque cuando llegue arriba y apriete es el tríceps realmente el que está sustentando. Además, los pesos libres, por ley física, no tienen tensión continua. Hay una ley física, que es la ley de Torque, que es que el peso alcanza su máxima tensión cuando está perpendicular al suelo, ¿vale? Esto no es difícil de entender. ¿Qué os es más difícil, mover un piano hacia el lado o hacia arriba? Pues con las pesas sucede igual. Por ejemplo, en un pull de bíceps, donde hay tensión real, es el punto en el que la mancuerna está perpendicular al suelo. En la parte del recorrido circular, que corresponde a la paralela al suelo o a la parte de arriba del todo, la tensión desciende bastante. Entonces, en esos ejercicios, con pesos libres, es los que, para el caso del desarrollo físico, interesa cortar ese rango de movimiento. Es por ese motivo que a veces hemos vídeos de profesionales que parece que hacen recorridos muy cortos y realmente su entrenamiento sí les funciona. No es que esté mal hecho, sino que ellos lo que están buscando es aislar y trabajar esa parte del músculo, y que no haya en el tramo de la serie una parte en la que esté descansando. Como os decía esta mañana, yo adapto los entrenamientos a la energía que tengo ese día. Entonces hoy lo voy a hacer igual. Mi entrenamiento no va a ser igual de intenso que si por la mañana he estado descansando o he tenido más tiempo para hacer la digestión que hoy. Entonces, como veis, lo que yo hago es adaptarlo según cada día. Hoy vais a ver a un atleta que no ha dormido todas sus horas,
que ha estado por la mañana hablando mucho y que no le da tiempo a digerir. Entonces la carga de energía que tengo de lo que he comido no la tengo tan disponible como si hubiera hecho una siestecita, espera un ratito. Entonces yo lo que hago es adaptarlo. Vais a ver un entrenamiento que comparado con otros días es un máximo, porque hay días que si lo comparas pueden ser más fuertes, pero lo importante es que si no lo comparas con otros días es máximo para la energía que tengo hoy disponible. Si partimos de una mala postura, el propio tono muscular va a hacer efecto faja y va todavía a reforzar más esa mala postura. Es esa típica persona que ya tenía un poquito de chepa, se pone fuerte y es muy chepón. En este caso vamos a hacerlo al contrario. Yo tengo un sistemita de una aplicación, la técnica Alexander, es una técnica muy poderosa de corrección postural. Yo he cogido elementos de esa técnica y las he implementado en el entrenamiento. La técnica Alexander nos dice que tengamos conciencia postural 24 horas al día, lo cual es bastante difícil. En mi caso, vamos a aplicarlo al entrenamiento, que es conciencia postural en el entrenamiento. Eso nos va a dar un beneficio muy acelerado, porque el tono muscular que va a coger nuestro cuerpo ya va a hacer efecto sostén de esa buena postura. Entonces, para esto hay dos ejes fundamentales. Uno es el eje cuello-barbilla, cabeza, barbilla, cuello. Tienen que estar alineados. Es muy fácil echar la cabeza para adelante o para atrás y la barbilla atrás. La cabeza tiene que quedar atrás, la barbilla abajo, y automáticamente hace este gesto, se alinea. Cabeza, barbilla y cuello, dejándolo recto. Entonces hay varias cosas que yo con mis clientes siempre estoy corrigiendo todo el tiempo, que es que da igual el ejercicio, el plano en el que estemos puestos, el cuello, cabeza, tienen que estar colocados y el abdomen siempre metido. Entonces eso nos va a crear poco a poco, por estabilización del ejercicio, nos va a ir optimizando la postura bastante rápido. No olvidemos que tratamos de culturismo y fitness, que lo que se trata es no solo de desarrollar masa muscular, sino de que esté al servicio de una buena estructura, ¿vale? Son cosas que son todas puntuables en la tarima. Normalmente cuando vemos un atleta muy bueno decimos, ¿qué planta tiene? Pero nunca reparamos en que esa planta es resultado de una buena postura. Si por ejemplo veis un atleta muy bueno, estáis casi acostumbrados a verlo siempre muy bien plantado y muy buena postura. Se os hace muy raro ver un atleta o un Mr. Olympia que de golpe llegue, ¿qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis? Normalmente el buen atleta tiene una postura muy buena, ¿vale? Entonces en este caso la trabajamos bastante. Hablamos esta mañana de fisiología y psicología, yo lo vuelvo a unir, porque la fisiología en cuanto a la postura y el estado mental están intrínsecamente ligados. Fijaros cuando vais un poco depres, que lo que os fijaréis es que vais andando hacia el suelo, un poco alicaídos. Las personas muy altaneras y muy prepotentes van con la cabeza arriba y vuestro jefe cuando os habla. Entonces normalmente lo que implica es que la fisiología te indica un estado de ánimo, pero también funciona a la inversa. Si tú cambias tu fisiología, cambia tu estado de ánimo. Si coges una persona que está alicaída y le dices, ponte recto, colócate, aunque sea forzado, al rato deja de estar decaído. Entonces, en este caso es muy importante porque si conseguimos optimizar una buena postura, vamos a lograr, por medio de la postura y su fisiología, ese estado que os hablaba esta mañana de ecuanimidad. Una persona que actúa de manera frontal ante los estímulos buenos o malos que tiene la vida. Entonces, la ecuanimidad no solo es un carácter que se trabaja a nivel psicológico, sino también fisiológico. El potenciar una postura que es recta no es ni hacia abajo ni hacia arriba, no es ni de servidumbre ni tampoco de prepotencia. Lo que fomenta es ecuanimidad, estado de ánimo igual. Entonces, son todos conceptos muy importantes, porque es un lenguaje no verbal inconsciente que todos sabemos reconocer cuando hablamos con las personas. Entonces, como aquí estamos hablando de culturismo y de éxito de un nivel global, partimos de la base de que vuestra fisiología tiene que ser una esterilización de un estado de ánimo ecuánime y correcto. En este caso, como veis, sería muy fácil echar la cabeza para adelante y hacer así, pero yo coloco y digo, cabeza atrás, barbilla abajo, en el plano en el que estoy, abdomen metido, y a partir de aquí, trabajo. Es muy fácil echar también la cabeza para adelante. Estos son esos ejercicios en los que cobra especial relevancia la corrección postural. Tienes que estar cabeza, abdomen bien colocado respecto al ángulo en el que estás. En la técnica de Alexander está bien visto el contacto físico
para que la persona se dé cuenta de algo que no está bien. Si tiene chepa, tocarle un poquito la espalda, para que tome conciencia. En este caso, yo prefiero utilizar anclajes verbales, porque como sabéis con los clientes, no siempre es recomendable el contacto físico. Hay con algunos alumnos en los que puede ser correcto, pero hay con otros alumnos con los que no. Entonces, normalmente yo lo que hago es, una vez que les explica el concepto, cuando veo que se les descuida la postura, les digo postura, y automáticamente la recupera. En un principio se hace de manera consciente, tienes que pensar en ello, pero cuando, como en todo aprendizaje, cuando ya llevas tiempo con él, se incorpora a tu conocimiento inconsciente y ya lo llegas a hacer bien. Esto repito que es muy importante. Quieres un cuerpo bonito, desarrollado, no puede estar en una estructura mal colocada, ni a nivel salud, ni tampoco a nivel estético. Esto es muy importante porque tener en cuenta que la masa muscular está sustentada sobre una estructura ósea, que es la que determina, ¿no? Es ese todo. Entonces, ese conjunto de atributos es los que hacen diferenciar una persona buena de un atleta excelente, que le ves que la postura, los movimientos, las poses, su cuerpo guarda una línea, no es un conjunto destartalado de atributos, sino que es un conjunto acabado. Entonces yo soy muy pesado con la corrección postural. Además, por supuesto que evita problemas lesivos o hacer ejercicios en los que recaiga la tensión sobre zonas que no queremos. Lo que yo llamo fallo técnico, que es el momento en el que ya no puedes hacer una repetición más con la técnica adecuada. Normalmente cuando se dice el fallo muscular hay un problema de apreciación, que es que te dicen, haz repetición hasta que no puedas más. El inconveniente de eso es que llega a un umbral en el que tú ya devalúas la técnica. La mecánica es mala, sigues forzando porque crees que puedes. Entonces en ese caso yo utilizo el concepto de fallo técnico, que es que la serie va al máximo de intensidad que nos permite hacer las repeticiones con la técnica correcta. O sea, eso es sintiendo el músculo. En el momento que ya trabajas con inercia y simplemente por esfuerzo, ya no nos interesa. De cara a un nivel ortodoxo, digamos que nuestro entrenamiento alcanza un tipo de fallo relativo. No es un fallo absoluto porque podríamos seguir alargando esa serie, pero no nos interesa. Vamos a hacer ahora un concentrado en polea baja para bíceps. Vamos a hacerlo con las bolas dobles. Eso lo que nos permite es hacer una cosa que no podemos hacer directamente con los manerales normales. Es que con las bolas podemos tener la tensión continua de la polea y aparte podemos hacer supinaciones, ¿vale? Podemos hacer rotaciones en el movimiento, pero rotación con tensión continua. Porque hasta ahora las rotaciones las hacíamos con las mancuernas, pero las mancuernas no dan tensión continua. Y las poleas dan tensión continua, pero no dan supinaciones. Entonces, esta herramienta, aparte de que es más funcional y agarra muy bien, la ventaja como propiedad que tiene es que se pueden hacer supinaciones y pronaciones con la tensión continua de las poleas. Aquí, como veis, igual, yo podría estirar aquí un poquito más, en este caso ahí estaría relajando, aquí directamente relajo, entonces lo llevo al 90%, ahí, no llego a estirarlo del todo porque lo que busco es que hasta en este punto haya tensión, esté duro. El principal problema de trabajar de esta manera es que para tener un control muscular consciente, por regla general, en los atletas normales, hay que rebajar el peso respecto a uno que tiene puesto el foco de atención en los kilajes. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que no suelen querer. Normalmente, la persona que tiene el chip de cargar X kilos y de un nivel de esfuerzo, no le gusta mucho la idea porque siente como que si fuera para atrás. Es un mal error, un mal concepto y entendimiento del entrenamiento, porque como decíamos, el desarrollo muscular no entiende realmente de números. Y de hecho es algo que en el culturismo no es ni medible ni puntuable. Pero sí es cierto que muchos chicos valoran si el entrenamiento es bueno o es malo o su progreso por la carga que levantan. En ese sentido, este tipo de entrenamientos, a pesar de dar muchos beneficios, con este tipo de personas suele ser dificultoso. Hay que ir poco a poco dándoles pequeños matices y cambios para que ellos vayan experimentando lo que es
contraer conscientemente el músculo, no mover el peso, sino contraer el músculo conscientemente. Entonces hay que ir muy poquito a poco con ellos, porque como todos sabemos, con el peso está vinculado un poco a veces una creencia de hombría, de poder, de fuerza, muy vinculado un poco a la masculinidad. Normalmente yo con las chicas, que casi tengo mucho que trabajar con ellas, no tienen ese problema, me es más sencillo trabajar con ellas en ese sentido, pero con los chicos suele dar problemas, tanto para hacerlo ellos como para cuando ven a alguien que trabaja de esta manera. Como veis, cuando subo, no dejo la palma recta, como nos han enseñado, ¿vale? Es una excepción que confirma la regla. En este caso, como esta herramienta me permite tener tensión continua sin utilizar un gran peso, podemos hacer técnicas que antes parecían lesivas. En este caso está un poquito peso, que no se resiente en nada mi muñeca porque la deje caer, y sin embargo, la ventaja de hacer así es que al dejarlo llevar no ofrezco resistencia con el antebrazo, con lo que recae absolutamente toda la tensión en el bíceps. Si yo hago así, lo podéis ver, se va a llevar por estabilización trabajo el antebrazo. Normalmente hay personas que desarrollan muy lento el bíceps, no es por mala genética de bíceps, sino porque el antebrazo le resta tensión. Esa gente que es con un antebrazo muy fuerte y el bíceps le cuesta. Básicamente es porque el ejercicio se lleva tensión al antebrazo. En este ejercicio la ventaja que tenemos es que se lleva absolutamente todo el trabajo del bíceps. Es un ejercicio de ultra especialización. Aquí lo que queremos, en este caso hablamos de culturismo, de construir, lo que queremos es construir, llevamos el entrenamiento hasta el punto de plenitud, en ese punto en el que el músculo está muy congestionado y justo lo dejas ahí. Este deporte no va a hacer de lo máximo que puedas, sino de lo máximo que necesitas hacer, que es diferente. Por poder puedes seguir empujando, tirando peso mucho más tiempo, pero no buscamos eso, aquí buscamos el punto de máxima congestión y nos quedamos ahí. Lee Haney, que fue 8 veces Mister Olympia, él decía que en el entrenamiento lo importante era estimular, no aniquilar. Es una gran máxima. Tenemos que estimular el crecimiento, pero no buscamos una devastación. Tener en cuenta que el entrenamiento es per se catabólico. Lo que va a hacer es destruir masa muscular. Es como una inversión. Perdemos algo para luego amortizarlo y hacerlo crecer, tener un beneficio. En este caso hacemos lo mismo. ¿Vale? Entonces el proceso estimulación, recuperación, supercompensación, si el estímulo lo hacemos muy lesivo y muy grande, lo único que nos va a conllevar es más tiempo de recuperación. Y mientras más tiempo de recuperación, menos tiempo de supercompensación, de que el músculo crece. Porque recordad que la supercompensación de un músculo viene después de que se recupere, no cuando se recupera. Esas personas que dicen, hice bíceps o pierna antes de ayer, ya no tengo agujetas, voy a volverla a entrenar. Mal hecho. El músculo crece cuando se ha recuperado y suele tardar de 5 a 7 días. Por eso las rutinas modernas suelen ser de una vez por semana los grupos musculares, las antiguas eran de 2 veces. ¿Entendéis? Daros cuenta que esto es como si tú quieres que te crezca el pelo, ¿vale? Entonces dices, me voy a cortar las puntas. Entonces tú te las cortas un poquito, fomentas que el pelo crezca. Pero si tú cada semana te cortas las puntas, lo que va a suceder es que un día no tengas nada. Pues en este caso es lo mismo. Aquí nos estamos cargando masa muscular. Entonces no hay que pasarse de cargársela. Os voy a poner un ejemplo. Si el entrenamiento es una inversión, luego hay que amortizar, que es la recuperación, y luego llegan los beneficios, que es la supercompensación. Si hablamos de dinero, a que no veis tan bien invertir sin parar. No diríais, sigo invirtiendo, venga, échale más, venga, una serie más, venga, un kilito más, venga. No diríais, no, mínima inversión, amortización rápida y que me dé beneficios. Pues aquí debe ser igual. Tenemos que dar el estímulo que sabemos que nos va a proporcionar una recuperación corta para que nos dé tiempo a supercompensar. Si no, lo que estamos haciendo es estimular, recuperar, estimular, recuperar, estimular, recuperar. O lo que es lo mismo, traducción de resultados.
estancamiento. En este caso voy a hacer ahora un movimiento diferente, no dejan de ser extensiones, pero el colocar el codo arriba, abajo, cambiar los ángulos, hace que note pequeñas diferencias en las contracciones. Entonces me dé, siendo los ejercicios que más me contraen, esa pequeña diferencia que me permite un poco de variedad en el estímulo. En este caso, en vez de del frente, me gusta girarme, porque de esta manera el tríceps parte de un punto más extendido, más elongado. Entonces me permite un tramo de recorrido que antes no he realizado. Entrenamiento, notaréis que tenéis una congestión mucho más grande de la habitual. Eso se debe a que hacer una tensión continua realmente lo que está haciendo es un efecto torniquete, hace una oclusión, hace que el flujo de sangre no salga, entonces se queda dentro comprimido. Ese es el terreno propicio para que luego el desencadenante bioquímico de que luego haya un crecimiento de degeneración muscular. Normalmente siempre pensamos en el entrenamiento como algo que nos rompe o lacera determinadas fibras, se regeneran y crecen. Eso es la hipertrofia. En este caso aquí hay más vías de crecimiento porque la tensión continua propicia algo muy importante, que es, lo voy a explicar de manera científica, a algunos os sonará, a otros no, pero os tengo que dar el argumento científico de por qué esto es lo que trabaja. Se llama secreción autocrina de los IGF-1. Hay una hormonita que es IGF-1, ¿vale? Es una hormona anabólica. Es la primera del efecto dominó, el primer desencadenante de que se propicie la ruta metabólica que va a hacer que el músculo se regenere y luego se supercompense, crezca. Se llama secreción autocrina. Normalmente el sistema hormonal funciona de manera endocrina. Endocrina es que una glándula secreta una hormona, va en la corriente sanguínea, se une a un receptor de una célula y hace su efecto. Por ejemplo, tenemos la hormona de crecimiento, la fabrica la pituitaria, va a la sangre, se une a los receptores y hace su efecto. Cuando se llama una secreción autocrina, significa que es la propia célula la que crea la hormona y se la propicia a ella misma, o secreción paracrina, que es que una célula le pasa la hormona a otra. Entonces, el IGF-1 es una hormona altamente anabólica, no es la secreción endocrina de una glándula, sino la importante secreción paracrina. Es el entrenamiento con tensión continua el que crea una gran laceración, un pH ácido que a un determinado entorno crea que la célula por fricción se inyecte a sí misma esa cantidad de IGF-1 y eso empieza a propiciar un proceso que se llama miogénesis, que ya no es de la hipertrofia, es otro proceso de crecimiento, ¿vale? Digamos que lo que hace es esta hipertrofia, que es engrosamiento de las células musculares que ya tienes, la hiperplasia, que es la multiplicación de células musculares. La hiperplasia se ha demostrado que en humanos existe, pero mecanismo leve, se produce más en los animales. Y luego sale la miogénesis, que es mio de muscular, y miogénesis es el proceso de creación de nuevas estructuras musculares. Os sonará a todos el concepto de células madre, que hay unas células madre. Esas células son embrionarias, están ahí en un estado en el que a un determinado estímulo se pueden convertir en otra fibra muscular. Entonces este entrenamiento lo que va a hacer es esa reserva de crecimiento inactivo que tenemos ahí, vamos a potenciarla y a desarrollarla. Y nada, os espero en otra actividad, si no lo veremos aquí o en otro gimnasio o en cualquier sitio. Muchas gracias por venir. Gracias.